a entonar un nuevo salmo al Señor, el Salmo 37. Salmo 37. Por los malos no seas impacientado. Salmo 37, a medida que lo vaya encontrando, se puede poner de pie para que entonemos este hermoso salmo al Señor. Salmo 37, por los malos no seas impacientado. Cantemos al Señor. Por los malos no seas impacientado, ni envidies a los que hacen maldad, pues como hierba ellos serán cortados, y como hierba verde secarán. En el Señor esté siempre confiado. Haz cada día el bien y la bondad. Habitarás en la tierra, entonces te apacentarás de la verdad. En el Señor pon tu delicia y goce. Las peticiones de tu alma dará. Encomiendaos la senda que sigues. Confía en Él y entonces Él hará. Exhibirá como luz tu justicia, y cual mediodía tu equidad. Cállate, Dios, espera en Él sin prisa. No te enojes, el mal avanzará. Deja la ira, enojo de malicia. No te incites nunca a hacer el mal, porque los malos serán destruidos, los pillos la tierra heredarán. Pronto el malo ha desaparecido, su lugar verás y no estará. Los mansos la tierra habrán heredado, con abundante paz se gozará. Maquina el impío perversos planes contra el que anda en integridad, y contra él cruje todos sus dientes, lleno de rabia y respirando mal. El gran Señor él tendrá mucha risa, pues ve que su día viene al final. Los malos espadas desenvainado, y su arco no cesan de entesar, para derribar al necesitado, y a los de recto proceder matar. En su corazón su espada ha entrado, los arcos suyos quebrados serán. Mejor lo poco que el justo ha ganado, que todo el velo
justo es el Señor. Conoce Dios el íntegro los años, su heredad siempre permaneció. No tendrán vergüenza en el día malo, y en los días de hambre saciarán, mas los malos cual carnero inmolado, como el humo se disipará. El impío sus deudas no ha pagado, mas es clemente el justo irá. La tierra heredarán sus benditos, y sus malditos cortados serán. Los pasos Dios del hombre ha ordenado, y también él aprueba su andar. Si el hombre cae, quedará postrado, porque el Señor su mano sostendrá. Fui joven, soy viejo y nunca he visto tirado al justo y hambre pasar, ni en toda mi vida he conocido que su descendencia mendigue pan. Al pobre presa por piedad movido, su prole para bendición será. Huye del mal el bien solamente, y para siempre morada tendrás. Jehová amor por el juicio siente, y a sus santos no desamparará. Estos serán para siempre guardados, la prole de impíos guardada será. Los justos tendrán la tierra en herencia, sobre ella para siempre vivirán. El justo la sabiduría pronuncia, su lengua el juicio proferirá. La ley de su Dios está en su alma, por tanto sus pies no vacilarán. Al justo acecha con odio el malo, con saña él lo intenta matar. El Señor no lo dejará en sus manos, ni en el juicio lo condenará. Espera en Dios y guarda su camino, para heredar la tierra te alzará. Cuando los pecadores sean destruidos, entonces ciertamente lo verás. Vi yo al impío muy fortalecido, cual laurel verde lo vi
salvación de los justos. Él es su fuerza en tiempo de mal. El Señor los ayudará piadoso, y ciertamente Él los librará del impío en su acoso, y con su mano Él los salvará, por cuanto en el tiempo angustioso han esperado en Él de verdad. Amén. No nos cansemos de esperar en el Señor. Confiemos plenamente en su misericordia, en su gracia, en su amor tan abundante que ha derramado en nuestras vidas. No nos impacientemos a causa de los impíos, a causa de los enemigos del pueblo de Dios. No nos impacientemos. El Señor en su amor y misericordia siempre nos va a sustentar y proteger. Bueno, amados en el Señor, vamos a continuar con nuestro estudio del último profeta que nos queda por estudiar en lo que es el sermón de los 12 profetas menores. Le voy a invitar que abra su Biblia en Jonás capítulo 1 y leeremos todos juntos desde el verso 4 al verso 17. Jonás 1, del 4 al 17. Por favor, póngase de pie a medida que vaya encontrando este libro y estos versos, para que leamos todos juntos con voz clara, respetando los puntos, las comas, con solemnidad y reverencia, la santa palabra de Dios. Jonás 1, verso 4 al 17. Jonás 1, del 4 al 17. Amén. Leamos todos juntos en el nombre del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron,
porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos leído esta porción de las Escrituras. Ahora le rogamos y le suplicamos, Señor, que nos permita predicar esta palabra con verdad. Y nos permita, Señor, ser edificados por medio de este sermón del día del Señor. Por amor de tu nombre, repréndenos por medio de tu palabra. Confróntanos con tu palabra, Señor. Que tu palabra también sea ese bálsamo, ese alivio a nuestra alma. Y que tu santa palabra, Señor, nos inste a tiempo y fuera de tiempo. Por amor de tu santo nombre, que este medio de gracia, como la predicación de la palabra de Dios, nos alimente, Señor, y nos lleve siempre, oh Padre, a tu santo Hijo Jesús. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, amados hermanos en el Señor. Anteriormente hemos ya comenzado con lo que es el estudio de este libro de Jonás. Ya hemos dicho que el significado del nombre Jonás es paloma, en el sentido de esas palomas mensajeras que se les colocaba un mensaje para que ellas atravesaran grandes distancias y así pudieran llevar el mensaje deseado. Es decir, Jonás es un mensajero de Dios que va más allá de las tierras de Israel. Hemos dicho que él es oriundo de Gat-Hefer, un pueblo que pertenece a Galilea. Hemos dicho que Dios atestiguó que este era su profeta, pero también utiliza una palabra muy preciosa para él. Él es su siervo. Pero en los tiempos de Jesús, Jonás era despreciado a tal punto que ni siquiera era considerado como un profeta real, sino más bien un personaje, por algunos, ficticio. Por eso le recriminan a Jesús y le dice: de Galilea nunca ha salido un profeta, olvidando que Jonás proviene de Gat-Hefer, un pueblo dentro de lo que es Galilea. La figura de Jonás es tan importante que el mismo Señor Jesucristo se identificó con él. Lo vimos en el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor Jesucristo describe sus 3 oficios. Primero, como sacerdote, dice mayor, uno mayor que el templo. Después su oficio real dice uno mayor que Salomón eterno. Y luego para su oficio profético, como algo impensado, se identifica con uno de los profetas más menospreciados en aquellos días y aún menospreciado en nuestros días. Dice uno mayor que Jonás está aquí. Por eso Jonás es un tipo del Mesías. Era un tipo del más excelso de los profetas. Es un tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso con toda propiedad debemos decir esta gran realidad. Jesucristo se comparó con él y hay grandes similitudes, como vimos la vez pasada. Ambos provienen de Galilea. Ambos predican en tiempos de gran apostasía y adulterio espiritual. Ambos fueron desclasificados como profetas. Ambos tienen una señal de gran conversión de gentiles. Ambos mueren y resucitan al tercer día. O ambos tuvieron, ¿cierto?, en el corazón de lo que es la misma muerte, como estuvo este hombre en este pez por 3 días y 3 noches. Vimos también que Jonás conocía perfectamente la voluntad de Dios.
Y ese fue el motivo de su vida. Como buen siervo del Señor y como buen profeta, él conoce la voluntad de Dios. Pero como vimos la vez pasada, hay veces que hacer la voluntad de Dios nos resulta difícil. Hay veces que el hacer la voluntad de Dios choca con nuestra percepción de las cosas. Y es eso lo que está en Jonás. Recuerden que la gente de Nínive, los asirios, tomaban una y otra vez el camino de Gadefer para ir a realizar sus conquistas. No necesariamente para conquistar Gadefer, pero usted sabe cuando llegan los bárbaros, cuando llegan estas personas para buscar refugio en un lugar para luego avanzar, siempre dejan, como se dice en buen chileno, una embarrada o dejan muy destruida aquella ciudad. Entonces, para Jonás hacer la voluntad de Dios, ir a predicar a un pueblo, el conocer que el Señor iba a tener misericordia de ellos era algo que lo desconcertaba, porque chocaba con su percepción de las cosas. Nunca un profeta fue enviado a tal magnitud a un pueblo gentil para provocar una gran conversión de gentiles, sabiendo que en los tiempos de Jeroboam II, en los cuales habitaba Jonás, había una gran apostasía. Y él deseaba que eso cambiara, pero el Señor lo llevaría a predicar a los gentiles. Hoy veremos que no solo hacer la voluntad de Dios a veces se torna difícil. También veremos hoy que la disciplina del Señor es una muestra de su amor. La disciplina del Señor es una muestra de su amor. En primer lugar, veremos que la disciplina trae juicio. La disciplina causa impacto en nuestro entorno. Y en tercer lugar, la disciplina muestra el amor de Dios, que nos lleva a la confesión de pecado, que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva a su gracia. Vamos a analizar la primera parte, el verso 4, dice así: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Sabemos que en aquellos mares, y como lo es una situación normal en el mar, es una condición común que se generen tempestades. Pero la descripción que hace Jonás, más el asombro y el miedo que invadía a aquellos marineros, hace presagiar, como se podría decir, o nos da a entender que eso era algo sobrenatural, que eso ya se escapa de lo que comúnmente ellos estaban acostumbrados. Ese viento iba en dirección a un solo lugar. Ese viento tenía un fin, y era hacer entender a esos duros corazones la gran necesidad que tienen de Dios y cómo aún los hijos de Dios necesitan constantemente ir al arrepentimiento. La voluntad de Dios se había tornado difícil para el profeta. Él es un siervo del Señor, pero a su vez su pecado remanente lo lleva a ser desobediente. Pero Dios, por su bendita providencia, utilizaría toda esta situación para su favor. Dios utilizaría providencialmente esta gran tempestad para dar la primera señal a Jonás de esta conversión de gentiles. Porque Jonás no estaba rodeado de hebreos en la barca. Jonás estaba rodeado de gentiles, idólatras, que no conocían al Señor. A su vez, los azotes de la mano de Dios, ese juicio que vino sobre el profeta, le enseñaría que aún los grandes profetas necesitan arrepentimiento. Y si los grandes profetas, si aún los apóstoles necesitaron de arrepentimiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros necesitamos experimentar la disciplina del Señor? Entendiendo que el libro de los Hebreos dice que todos nosotros debemos ser participantes de la disciplina. No hay ninguno de nosotros que quede sin ella.
No hay ninguno de nosotros que pueda excusarse y decir, no, eso no es para mí. Si usted es un hijo de Dios, usted tendrá que experimentar la disciplina. Y en cierta manera, el juicio. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Este juicio en ninguna manera debe ser entendido como castigo por el pecado, estrictamente hablando. Porque Cristo ha soportado en esta habitación y en lugar de su iglesia la justicia y la vida de Dios. Entonces, cuando hablamos de la disciplina de Dios, no estamos hablando de un juicio estrictamente por el pecado, porque quien vivió y experimentó en carne propia la ira de Dios, ¿quién fue? Jesucristo. Por eso este tipo de juicio se le llama disciplina. Dios lo hace por amor. Dios infringe esta disciplina, estas aflicciones, estas persecuciones, como castigos paternales, los cuales son diferentes del juicio que vendrá sobre el mundo. Por eso comienza por la casa de Dios, porque aquellos santos tendrán que ser purgados, tendrán que ser juzgados desde temprano, no para conseguir una limpieza y purificación de sus pecados, sino para ser partícipes de su santidad. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos seguir la paz con todos. Debemos ser participantes de su santidad. Porque el mandato de Dios a su pueblo es: sean santos como yo soy santo. Sabemos que tenemos justificación por medio de Cristo. También sabemos que hay un pecado remanente en nosotros. Y debemos ser disciplinados al ser participantes de su santidad. Aún el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mal. Esto se dice a modo de consolación a los santos, que cuando la mano del Señor está sobre nosotros y nos aflige, debemos considerar estas cosas como efectos de su vindicante ira y justicia, como castigos adecuados, como castigos paternales que son para nuestro bien. Por eso la disciplina nunca la vea como un modo en el cual Dios quiere aplastarlo, sino que la disciplina debe ser tomada como una medida que hace un padre enamorado y amable, que muestra su amor por sus hijos. Nuestro Dios, como un padre amoroso y amable, disciplina a sus hijos. Pero esta disciplina la hace porque los ama. Los quiere purgar de sus escorias. Los quiere llevar una y otra vez al camino de la santidad. Por eso este llamado soporta esa disciplina del Señor, de la cual, como dice Hebreos 12:8, todos tenemos que ser participantes. Soporta la disciplina del Señor porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así lo dice 1 Juan 3:2. Por eso la primera pregunta, al analizar esta tempestad que viene sobre esa barca de Jonás: ¿estás en desobediencia? ¿Estás en desobediencia ante los ojos de Dios? La disciplina de Dios vendrá prontamente a ti. ¿No ha llegado aún? Preocúpate, porque si no la recibes debes considerar que todo cristiano, hijo de Dios, debe experimentarla por gracia. Y si no la estás experimentando, no te alegres. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si no estás participando de la disciplina del Señor, eso quiere decir que no eres hijo de Dios. Porque el que no participa de la disciplina no es un hijo, es un bastardo. ¿Y qué es lo que es un bastardo? Es un hijo fuera del pacto, es un hijo fuera del matrimonio. Si estás dentro del pacto, tendrás que ser disciplinado por la mano poderosa de Dios.
Hebreos 12, del 5 al 6 dice: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. ¿Has olvidado esta exhortación? ¿Has olvidado que como hijo de Dios tendrás que experimentar los azotes de la mano de nuestro Padre Celestial? Porque a veces los cristianos creen que, un mal concepto, ven al cristianismo y como que todos sus problemas se acabarán. ¿Qué tipo de evangelio es ese? Es todo lo contrario a lo que Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Es todo lo contrario al mandato que Jesucristo hizo, que debemos tomar la cruz cada día. La cruz simboliza el sufrimiento, simboliza lo que es todavía cargar con ese pecado remanente dentro de nosotros. Pero esta exhortación dice que no tengamos en poco la disciplina del Señor y que tampoco debemos desanimarnos. Escuche bien, no se desanime cuando está siendo reprendido por Él, porque el Señor ama, porque el Señor ama al que disciplina. El Señor ama, o al que ama al Señor, ¿qué va a hacer con Él? Lo va a disciplinar. ¿Por qué no debemos desanimarnos? Porque la disciplina nos muestra que somos parte, que somos participantes de la familia de Dios. Dios nos ama, nos disciplina y azota, y aquí viene el absoluto, a todo el que recibe por hijo. Por eso la pregunta es: ¿Dios te ha disciplinado? Si tu respuesta es negativa, asústate, porque aún no hemos sido perfeccionados. Recuerde lo que dice la primera de Juan: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por eso el culto público, y tomamos esa parte del Salmo 51 para que reflexionemos en nuestros pecados. ¿Y a dónde debemos correr? A Jesucristo. Debemos correr a la cruz. Pero si eres parte del pueblo de Dios, la disciplina es parte del juicio que debes recibir. Como le dije, no por tus pecados, sino para ser participante de la santidad de Dios. En segundo lugar, ahora veremos en los siguientes versos cómo la disciplina no solo causa un impacto en el creyente, sino que también la disciplina de Dios causa un impacto en nuestro entorno. Veamos lo que dice el verso 5 y 6 de Jonás 1. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Cuando Dios nos disciplina con sus hijos, muchas veces esto se hace notorio en nuestro entorno. Porque debemos entender lo que muchas veces no solucionamos con Dios en nuestra intimidad. Porque recordemos que el primer paso de todo pecador es reconocer su pecado, es abrir su corazón en intimidad con su Dios. Pero ¿qué pasa cuando ese pecado es persistente? ¿Qué pasa cuando con un corazón no arrepentido pretendemos acercarnos a Dios? Ese pecado que no lo reconocemos íntimamente, ese pecado no confesado, tendrá que ser de alguna u otra manera expuesto. Porque algunos pecados, a algunos hombres se les hacen patente antes, pero a otros después. No esperes ser reprendido en público. No esperes que tu entorno se vea afectado con el pecado que en lo oculto estás cometiendo. Que Dios, porque Dios utilizará hasta las últimas instancias para llevarnos al arrepentimiento y fe. Muchas veces este nivel de disciplina
nunca debe ser tomado como una forma que Dios nos quiere avergonzar, sino que debe ser tomado como ese amor del Señor que no quiere que permanezcamos en nuestros pecados. Él quiere que mortifiquemos ese pecado, porque por el Espíritu Santo de Dios debemos hacer morir las obras de la carne. Aunque Dios, Juan Calvino comenta y dice, aunque Dios solo tenía en cuenta de manera especial el caso de Jonás, sin embargo había razones ocultas por las cuales Él involucraba a otros en el mismo peligro. Se fija que nuestro entorno muchas veces es afectado y a veces estas providencias oscuras bajo la mente soberana de Dios, bajo su consejo secreto, hay cosas que para nosotros no son a veces tan evidentes, pero Dios permite a veces que seamos afectados de esta manera pública también para llevar a otros al arrepentimiento, para mostrarle a otros que aún los cristianos necesitamos arrepentirnos. Me llama la atención, hermanos, que muchas personas que evangelizan se colocan como en el lugar del perfecto. No sé si se ha explicado. Se coloca en el lugar de que la otra persona es el pecador y él es el santo. Por eso las personas a veces en estos evangelismos le queda la impresión de que la persona recta y perfecta está reprendiendo al más perverso, siendo que nosotros somos pecadores redimidos. No debemos mostrar esa perfección, sino que debemos mostrar a quién. A Cristo. Nuestra predicación del Evangelio debe mostrar a Cristo. Y para mostrar a Cristo nosotros debemos considerarnos en primer lugar nuestra real condición. Somos pecadores redimidos. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Por eso el Señor de alguna forma involucra a estos gentiles que están en esta barca. Ellos comienzan haciendo lo que la revelación natural les había a ellos de alguna forma comunicado. Recuerden que la revelación o lo que es también parte de la teología natural es que el hombre en el fondo sabe y entiende la existencia de Dios. Pero esta teología natural no es suficiente, no porque sea incapaz de mostrarnos al verdadero Dios, sino porque donde hemos sido afectados por el pecado, esa concepción de Dios es distorsionada. Por eso muchas personas buscan a otros dioses. Por eso el corazón pecaminoso pervierte esta verdad tan evidente que Dios ha comunicado a través de la razón interna de las personas. Que debemos entender que Dios en esta revelación general se ha revelado tanto externamente por las cosas que vemos, como nuestra razón interna, nuestra naturalidad, nuestra razón. Pero esta razón está contaminada por el pecado. Por eso la primera instancia de estos hombres ante este tipo de situación es buscar a sus dioses. Pero cuando sus dioses no lo escuchan, solamente les queda ir a una persona. A la persona que había sido la causante de todo esta catástrofe, de todo este mal que azotaba y amenazaba con romper esta barca. ¿No le parece extraño que este hombre, ante tal magnitud de disciplina, estuviese durmiendo? Estuviese como Jesucristo en aquella barca, el cual descansaba plenamente. Por eso cualquiera podría decir que Jonás es como cualquier calvinista, ¿cierto? Seguro de su salvación ahí, durmiendo mientras todo esto pasa. Pero van a buscarlo, lo reprenden y le dicen: ¿por qué no clama a su Dios? Porque ya los dioses de ellos ya no lo escuchan. ¿Se fija cómo esto de alguna forma impacta? Los hombres saben que cuando ya los dioses de ellos no lo escuchan, debe de alguna forma existir un Dios que sí escucha. Porque ellos no se rinden. Naturalmente estamos hablando de personas depravadas, caídas totalmente,
corrompidas por el pecado, pero ellos en su sentido natural, en su teología natural, ellos de alguna forma saben que existe un Dios que escucha cuando los demás dioses ya no lo hacen. Y eso pasa muchas veces con las personas que están a nuestro alrededor, cuando ya los santos no lo escuchan, ya cuando su devoción hacia su religión ya no lo escuchan. ¿Qué hacen? Mandan a llamar a un cristiano evangélico para que de alguna forma vaya a orar o interceder por ellos. ¿Y qué pasa con el cristiano evangélico? Solamente ora por ellos y se coloca como un machi, al nivel de un machi, a un nivel de una persona que hace todo este tipo de cosas, hermano. De alguien que es antigua, de alguien que va de alguna forma a hacer algo allá. Pero lo triste es que no les presenta a Cristo. ¿Está fijado? La mayoría de los que va a presentar al sanador, va a presentar a aquel que puede sacarlo de esos problemas. Pero ¿quién presenta a Cristo? Por eso el impacto que debe causar esta disciplina es que puedan reconocer al único Dios verdadero, que puedan reconocer al único por quien nosotros tenemos entrada a la presencia del Señor, es decir, Cristo. Por eso no podemos, de alguna manera, dimensionar las operaciones que Dios ejerce con nuestra sabiduría, porque Dios puede castigar tanto a un hombre como a humillar a algunos al mismo tiempo. Se fija, está tratando con Jonás, pero a la vez está tratando con las demás personas que están en la barca. Dios tiene propósitos soberanos. Dios tiene propósitos que a veces nos cuesta entender, pero nunca debemos atribuir despropósito a Dios. Por eso aquí hay más preguntas que me gustaría que meditaran. ¿Esperaremos llegar hasta que nuestros pecados sean públicos? ¿Esperaremos que nuestro pecado impacte nuestro entorno? Por ejemplo, un adulterio impacta el entorno, impacta a la iglesia, impacta a una familia, impacta todo lo que está a su paso. Por eso no tomemos estas cosas con ligereza. Una fornicación impacta no solamente a una persona. Recuerden lo que el Señor Jesucristo hace mención. Lo que es el adulterio, la fornicación son pecados que afectan a los demás, a diferencia de los otros pecados. Causan un impacto mayor. Por eso cuidémonos, amados hermanos, en que en nuestra intimidad abramos nuestros corazones al Señor. Pídele al Señor un nuevo corazón si no has nacido de nuevo. Porque es imposible que puedas llegar a una fe y arrepentimiento. Sabemos que la teología natural o la revelación general es limitada, no nos muestra la salvación. ¿Y qué necesitamos? Un nuevo corazón. ¿Qué pedía David en el Salmo 51? Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No debiera ser también nuestra petición? Sí, hemos nacido de nuevo, pero necesitamos que el Señor cada día vaya haciendo su obra en nosotros. Debemos ser conscientes de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Debemos ser conscientes que aún estamos como iglesia militante en esta tierra. Debemos ser conscientes de nuestra lucha. Pídele al Señor un nuevo corazón. Si no has nacido de nuevo, confiesa, tú que dices que has nacido de nuevo, confiesa en lo íntimo todos tus pecados. Llévalos a la cruz, déjalos allí. El día miércoles conversaba con una señora que decía que si hay algo que le cuesta es confesar sus pecados delante de Dios. Y aunque dice que los confiesa, dice que no se siente tranquila. Porque a veces, hermano, hemos mal entendido lo que es la confesión de pecados. A veces creemos que decir, Señor, cometí tal y tal acción, perdóname. ¿Crees que eso basta? ¿Crees que Dios te va a perdonar lejos del Hijo de Dios? ¿Crees tú que basta con decir, Dios, perdóname? ¿Por qué te tiene que perdonar a ti?
En cambio, si decimos, Señor, permíteme hallar el perdón por medio de tu Hijo, ¿dónde debía ir el pueblo de Israel? Ves que pecaba por hierro, por errar. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a dónde? Llevar el sacrificio. Ir al sacrificio. Entonces debemos entender esto, hermano. No es una relación así, Dios, perdóname, como si Él tendría en su naturaleza la obligación de perdonarnos. ¿Tiene Dios la obligación de perdonarnos? No, porque Él ha dicho en Romanos 9 que Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia y se va a compadecer de quien Él quiera compadecerse. Por eso, amados hermanos, Él está obligado a hacer justicia, pero la misericordia es algo que Él lo da como favor, como gracia inmerecida e inédita. Por eso pidamos al Señor una fe salvadora, un arrepentimiento para vida. Confiemos en que su vida perfecta en obediencia por la fe en nuestra vida y su muerte es el pago de la totalidad de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él es tu única esperanza de ser justificado, de ser perdonado solo por fe, solo por la gracia de Dios. Por último, veremos que la disciplina muestra el amor de Dios. Dice Jonás 1:7, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Sabemos, amados hermanos, que la disciplina de Dios en amor nos lleva a la primera parte, en la cual todo cristiano debe experimentar. Es la confesión de pecado. Sabemos que, según Proverbios 16:33, la suerte no existe. Porque dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor es la voluntad de ella. Entonces, lo que es la suerte no existe, pero Dios utilizó aquello para llevar la culpa de toda esa catástrofe, de toda esa calamidad sobrenatural que estaba viniendo sobre esa barca. Y la usó con sus propósitos soberanos para poner en evidencia el pecado en primera instancia de ese hombre y el pecado de los demás hombres. Por eso, amados, ¿hasta qué punto seguirás mostrándote como justo delante de los demás? ¿Hasta cuándo seguirás ocultando tu pecado? No olvides que tus pecados no son ocultos para Dios. Él puede verlos. Él conoce hasta tus más íntimos pensamientos. Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Hasta cuándo seguirás ocultando tus pecados delante de Dios? Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. Se fija que cuando la confesión de pecado no llega, cuando esa confesión de pecado no está siendo hecha con total sinceridad, estos por medio de la congregación deben ser reprendidos delante de ella duramente, públicamente. Es decir, aquí el pecado, ¿qué pasó? Ya se hizo público. Y debe ser con dureza reprendido. El verso 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Crees que escaparás por mucho tiempo? ¿Esperarás que Dios haga público tu pecado?
Porque si es necesario, Dios utilizará ese medio para sacarte de ese pecado que contamina tu alma. Que tu orgullo no te estorbe. Ven a la cruz de Cristo y confiesa tus pecados. Y reconoce que solo a través de la fe solamente en Jesucristo podrás hallar salvación y vida eterna. Jonás realiza una confesión pública. Nombra su procedencia y cómo él huyó de Dios. No podemos olvidar que es posible que estos hombres tengan la noción de quién es el Dios de los hebreos. Porque aquella historia de lo que Dios hizo en Egipto era algo conocido en el mundo antiguo. Era algo que había marcado un precedente. Por lo cual cuando él dijo, soy hebreo, y empezó a declarar, ellos inmediatamente tuvieron terror. Ellos inmediatamente tuvieron miedo. Porque ellos estaban enfrentando, ellos estaban experimentando la ira del Dios verdadero, la ira del Dios que sometió a los egipcios y sometió a aquellos dioses a los cuales ellos se afirmaban. Entonces ellos entendieron que la situación era grave. Si a ese antecedente se le suma que los dioses de los tripulantes que ellos clamaron no le escucharon, no les quedaba más pruebas. Por la razón, ¿se fijan? Con la teología natural no les quedaba más pruebas de que el único Dios verdadero era el Dios de los hebreos, era el Dios de Jonás, era el Dios que había permitido toda esta situación sobrenatural. No esperes llegar hasta las últimas instancias para confesar tus pecados. Confiesa tus pecados a Dios Padre por medio de la fe solamente en Cristo Jesús, para que puedas hallar el perdón de la totalidad de tus pecados. Hermano, nada no te va a hacer menor persona por confesar tus pecados. No nos volvamos fariseos, sepulcros blanqueados. Confesemos nuestros pecados. No solo nos lleva a confesar nuestros pecados, sino que nos lleva al arrepentimiento. Esto es parte del amor de Dios. Es parte del amor de Dios que nos lleva a confesar nuestros pecados abiertamente. Y a veces, hermanos, nos quedamos cortos en la confesión, ¿se fijan? Porque hay veces que decimos, Señor, perdóname porque pequé. ¿Usted cree que eso es una confesión de pecado? Señor, confieso mi pecado que hice tal cosa. ¿Se fijan? Como que somos muy genéricos. Hermano, confesar nuestros pecados, como lo hemos visto en los discipulados, es hacerlo abiertamente, concretamente y de manera clara. Confesemos cuál fue nuestro pecado. Confesemos y detallemos lo que hicimos, para que seamos conscientes de la verdadera gravedad de nuestro pecado. Porque eso de ser así, ¿y qué pecado cometiste? No sé. Miré, ¿pero qué miraste? No, porque pequé nomás. Se fija como que no profundizamos. Avergoncémonos a nosotros mismos por las faltas que hemos cometido, hermano. Avergoncémonos. Y para poder avergonzarnos no podemos seguir cubriendo nuestros pecados. Recuerde lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Un arrepentimiento es un cambio de actitud, lo hemos dicho muchas veces. No es solamente decir lo mismo una y otra vez, es no encubrir primeramente. Es confesar, pero aquí viene el arrepentimiento, abandonar. Abandonar. No podemos quedarnos solamente en la confesión, porque si no abandonamos ese pecado es porque lo estamos amando y estamos siendo reincidentes. Y una y otra vez estamos cayendo en lo mismo. El arrepentimiento de Jonás no podía ser más claro y preciso. Él dijo inmediatamente, tómenme y láncenme al mar. Me fija que Jonás es un buen calvinista, porque él entiende que ¿qué merece su pecado? La muerte. Él no dice, vamos a intentar hacer un sacrificio, algo para poder. No, él dijo, tómenme y láncenme al mar. Él se arrepintió. Él dijo, Señor, yo merezco. Pero
Se fija que nuestras confesiones de pecado muchas veces son sin arrepentimiento porque no reconocemos que merecemos. Ahí hay el juicio. Señor, estoy pasando por esto, y Señor, pero tengamos conciencia de que son el resultado por nuestra desobediencia. No podemos estar pidiendo al mismo tiempo que el Señor quite su disciplina tiene que estar. Amemos esa disciplina. Ame el dolor que inflige esa disciplina, porque eso lo hace consciente de la gravedad de su pecado. Un arrepentimiento claro y evidente de Jonás es: tómenme y láncenme al mar, yo merezco la muerte. Fui desobediente a Dios, merezco la muerte. Ve que él no dice: Señor, yo merezco tu perdón, Señor, es que las cosas buenas que antes hice. ¿Se acuerda cuando prediqué antes a Jeroboam? Señor, acuérdate de lo que hice antes. No, yo merezco la muerte. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en nuestro arrepentimiento? Señor, yo merezco tu ira. Si ahora estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, Señor, ni siquiera me has pagado como debería haberme pagado. Esas debieran ser nuestras palabras. Señor, yo merezco la muerte, merezco el infierno. Pero a veces decimos: Señor, estoy pasando por esto, por favor, sáqueme de esto. Pero confesemos nuestro pecado y vivamos los azotes de la mano del Señor. Jonás abandona por completo su desobediencia. Deja de cubrir su maldad, deja de encubrirla. Confiesa que es el causante del gran mal que afecta no solo a él, sino a la tripulación. Deja de luchar en contra de la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo ofrecerás resistencia a la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo encubrirás ese pecado en el cual te estás deleitando? Confiesa tus pecados, llévalas a la cruz. Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Nótese que el sumo sacerdote de los bienes venideros se puede compadecer de ustedes. Se compadece. Se acuerda de que somos polvos. Y lo ha vivido y experimentado porque él fue tentado en algunas cosas. Dice en todo. Abandona tu pecado. Haz por el Espíritu de Dios morir las obras de la carne. Recuerda lo que dice Romanos 8:12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿qué es lo que han de recibir? Han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Se está dejando guiar por el Espíritu de Dios? ¿O se está dejando guiar por sus pasiones? ¿Se está volviendo a esclavizar de aquello que Dios le ha hecho libre? ¿Por qué volvernos a esclavizar, hermano? Si Él ya nos ha hecho libre, el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué hemos de volvernos a esclavizar? Si Él nos ha hecho libres. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Si no es así, reconoce que eres incapaz e impotente para con tus propios méritos y fuerzas hacer morir tu pecado. Reconoce que eres impotente, reconoce que eres incapaz de vencer tus pecados con tus propias fuerzas. Porque esto no es un esfuerzo humano, hermano. A veces se contrapone, se antepone eso como esforzarnos. No, hermano, que el Señor te dé fuerza. O no, tienes que tener ánimo, tienes que tener fuerza. Pero nuestra fuerza se termina, somos incapaces, somos limitados. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Y lo que más me alegra es que el Señor nos ha dado su Espíritu por medida. Él nos ha dado, hermano, la llenura del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne bajo su guía. Pero si dejamos de usar los medios de gracia, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de confesar nuestros pecados delante de Dios, dejamos de ejercitar nuestra mente con la palabra de Dios, dejamos los salmos solamente para el día domingo y no los meditamos, no los cantamos durante la semana. Si dejamos de congregarnos, si dejamos los medios de gracia, ¿usted cree que vas a poder
hacer morir las obras de la carne? ¿Usted cree que podrá hacer morir su pecado si sigue mostrándose tan justo delante del mundo, siendo un raquítico espiritual? Porque sabemos que la disciplina tiene como fin llevarnos a la gracia. No nos resistamos más, hermano, estamos resistiéndonos a veces. ¿Por qué? Eso lo conversamos con el hermano Wilson el otro día, con respecto a lo que es la gracia. Es como que decía él, como que al final no hay que hacer nada más, como se fija, como que el entender para el ser humano, entender lo que es la gracia al final es como humillante, como nada más. ¿Se fijan? La salvación es por la gracia, por el favor del Señor. No hay que hacer nada. Y como que eso humilla, y por eso el hombre quiere interponer y hacer las cosas posibles. Y nuevamente vamos a luchar con nuestra propia fuerza. Y nuevamente vamos a hacer las cosas como las que queremos. Nuevamente creemos que sin los medios de gracia podemos vivir. Y nuevamente somos disciplinados por el Señor. Y nuevamente caemos en las mismas cosas. Recordemos, la disciplina nos lleva también a la gracia. Mire lo que pasa en el verso 13 de Jonás 1. Los hombres se pusieron a remar con el afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ellos sabían lo que tenían que hacer, ellos tenían que echar por la borda a este hombre que merecía el castigo, merecía la muerte. Pero ellos también tenían temor de echar a un ungido del Señor, de echar a un siervo del Señor acá. Entonces, ¿qué es lo que quisieron ellos? Con sus propias fuerzas, hacer volver esa barca, con sus propias fuerzas, de alguna forma librar a un hombre de la ira de Dios. No pensemos por ningún motivo que nuestras fuerzas son suficientes para traer una persona a Cristo. No. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Obviamente Dios es el Espíritu Santo, transformar los corazones. Fija, usted no es el Espíritu Santo. Yo creo que ahí es donde fallamos muchas veces como evangelistas, que creemos que nosotros también tenemos que convertir a la gente. Nuestro esfuerzo humano no sirve para nada. No sirve para nada. Porque solamente es por el poder de Dios, solamente es por el poder que el Espíritu Santo de Dios posee, el que nos va a permitir vencer. Los hombres debemos reconocer que no tenemos capacidad de salvar a nadie. A nosotros se nos ha encomendado predicar el Santo Evangelio, no a transformar vidas. Por más que le pongamos empeño, no podremos redimir a nadie. Debemos tomar el ejemplo de estos hombres que entendieron que Dios es soberano. Porque ¿qué dice el verso 14? Entonces invocaron al Señor. Recuerde que dice Señor, Biblia América, Señor con mayúsculas Jehová. Ellos ya no están reconociendo a sus demás dioses que no lo escucharon. Ellos ya ahora entienden. Entienden después de luchar por ellos mismos. Cuando usted ve el progreso del peregrino, cuando él va y quiere de alguna forma librarse de esa mochila por sus propias fuerzas, ¿qué hace? Cansarse más. ¿Qué hace? Agotarse más. Quedar sin fuerza, sufrir. Cuando él todo lo que tenía que hacer era llevar todas sus cargas a Cristo. Así, estos hombres después de este esfuerzo se rinden. Por eso la disciplina no es para que nosotros luchemos en contra de la disciplina del Señor. La disciplina es para que nos rindamos. Nos rindamos. Rindámonos ante la disciplina del Señor. Rindámonos ante su castigo. Lo merecemos. Rindamos. Por eso ellos se rinden y dicen, entonces invocaron al Señor. Y dijeron, te rogamos. Entonces, ¿a qué está apelando? ¿A qué está apelando sino a gracia? ¿A qué está apelando a favor? ¿A qué está apelando a súplica? Te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has deseado. Nótese el cambio de invocar a los demás dioses, de luchar con sus propias fuerzas ahora al ser renovados. Porque mi convicción es que ellos fueron transformados por el Señor. Porque ellos ahora llegan a la convicción
por medio de la obra del Espíritu Santo. Lo creo de todo corazón, de que el único Señor es el dador de la gracia y del favor. Ellos estaban experimentando indirectamente la disciplina, pero esto le estaba llevando a entender que la salvación es solo por el favor de Dios. Y aún ese hombre que estaba en desobediencia tendría que experimentar también la gracia de Dios. Tomaron pues a Jonás, dice el verso 15, y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos hombres? Y aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová, ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Qué precioso es cómo ellos responden ante todo esto. El comentario de andamio de Jonás por David Bruce expresa lo siguiente: deja la posibilidad de un posible encuentro posterior con estos tripulantes, porque es imposible que hicieran sacrificios de acción de gracias ahí, porque anteriormente el relato decía que habían echado por la borda los enseres del barco. Llama la atención lo tajante de cómo ellos hicieron sacrificios al Dios de Israel y ofrecieron votos. Recuerden, Jehová es Dios del pacto, están relacionados íntimamente. Por eso lo dice este comentario, esto deja la posibilidad de que este antecedente se haya completado cuando, recuerde que Jonás en el capítulo 2 dice que él va a pagar sus votos también. Entonces, ¿dónde todos los que querían pagar sus votos, a dónde debían ir? ¿A dónde adoraban los hebreos? A Jerusalén. Entonces, por eso David Burke dice, es posible que se encontró Jonás y estos tripulantes en un mismo lugar, pagando sus votos al Dios de Israel y dando sacrificios de acción de gracias por esta liberación. Sea así o no sea así, estos hombres de alguna forma reconocieron que el Dios del pacto, que el Dios de los israelitas es el único Dios. Y no podrían haber llegado a esa convicción sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque su depravación total, su corrupción radical les impedía poder tener esta claridad. Pero ahora, en esta luz del pacto, nosotros podemos entender con más claridad qué es lo que ha acontecido, de tal forma que ellos pasaron de la idolatría a una confianza plena y a recurrir a lo que son los sacrificios y los votos al Dios de Israel. Aquellos hombres, esta gente dice, temieron, es decir, honraron en gran manera a Jehová. También vemos que la gracia de Dios no solo estuvo con estos hombres, sino que el verso 17 nos muestra que la gracia del Señor también estuvo con este hombre llamado Jonás. Y dice, y el Señor dispuso un gran pez, verso 17, para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás tenía asumida su muerte. Aún los tripulantes lo creían, pero Dios le proveyó de gracia al profeta. Dios extendió su favor y amor hacia su Hijo. Aunque estuvo ahí, él también pudo experimentar en carne propia lo que es la gracia de Dios. Por favor, hermano, abra su Biblia en Hebreos 12, 5 al 13, para que leamos todos juntos. Hebreos 12, versos 5 al 13. Vaya poniéndose de pie para que leamos todos juntos, con reverencia, con voz fuerte, voz clara, esta porción de las Escrituras que resume lo que hemos visto. La disciplina de Dios muestra su amor. Hebreos 12, 5 al 13. Leamos todos. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina,
que azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se salve. Hemos de participar de la disciplina del Señor todos nosotros. Y todos nosotros debemos ser ejercitados en ella para participar de la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos resistiendo la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo seguiremos encubriendo nuestro pecado? ¿Hasta cuándo dejaremos de luchar con nuestras propias fuerzas? ¿Hasta cuándo no reconoceremos que la salvación es solo por la gracia de Dios y que su disciplina tiene como fin su amor y ejercitarnos para ser participantes de su santidad? Amén. Oremos al Señor. Dios Padre, bendito Salvador, hemos ido analizando lo maravilloso que es tu disciplina, lo maravilloso, Señor amado, que es el ser participante de tu santidad, porque tu disciplina no es para destrucción, sino para producir fruto. Señor, si hay alguien entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego por la gracia de Dios, te suplico, Señor, que por medio del Espíritu Santo de Dios transformes aquellos corazones como lo hiciste con aquellos tripulantes gentiles, acompañantes de Jonás. Señor, que si directamente tú estás hablándonos hoy a aquellos creyentes, que de manera indirecta también aquellos que aún no lo son, puedan, Señor, ser beneficiados para, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ser llevados a un arrepentimiento para vida, a una fe salvadora, a una salvación que es solo por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nació de un nacimiento virginal según las Escrituras, que vivió una vida perfecta según las Escrituras y que en el final de su vida experimentó lo que es la ira y el juicio de Dios que nosotros debíamos experimentar, como ya las Escrituras habían profetizado. Señor, Él murió, pero también resucitó al tercer día. Ha comisionado a sus discípulos, ha ascendido y ha prometido que volvería, porque ha inaugurado su reino, pero vendrá prontamente a consumarlo. Por amor de tu santo y precioso nombre, ayúdanos a creer en tu santo evangelio, porque somos incapaces, Señor. Disciplínanos, Señor. Te pedimos disciplina, Señor, para tu pueblo. Sabemos, Señor, que cuando decimos eso, como que un dolor invade el corazón, pero debemos ser ejercitados en él. Disciplina a tu pueblo, Señor, porque somos tus hijos y sabemos que nos harás participantes de tu santidad.
Que nadie desmaye por la disciplina del Señor. Que no tengamos en poco la disciplina del Señor. Que no nos desanimemos por esta disciplina. Porque es la muestra de amor más grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar el último salmo, amados hermanos. Salmo 38. Salmo 38. A medida que lo vaya encontrando, póngase de pie para que cantemos todos juntos en espíritu, pero también con entendimiento. Este salmo que resume de alguna manera también lo que es la predicación de hoy. Salmo 38. Jehová, a mí no reprendas, ni castigues en tu ira y furor. Tus flechas en mí entraron, y tu mano encima de mí cayó. Nada tengo en mi sano y en mis huesos, por mi pecado no hay paz. Mis culpas me han superado y un gran peso se tornó mi iniquidad. Todas mis llagas apestan y supuran por mi gran insensatez. Estoy yo muy encorvado y humillado. Voy de luto vez tras vez, porque estos mis lomos arden y en mi carne nada tiene curación. Estoy débil, muy molido, he bramado del mal de mi corazón. Señor, tú ves mis deseos, mi suspiro, no se te puede ocultar. Soy triste y me abandona toda fuerza. La luz a mi falta ya. Están todos mis amigos y cercanos, lejos de mi enfermedad. Buscan mi alma y arman lazos, planeando mal y fraude sin cesar. Mas yo no oigo como sordo, soy cual mudo, cuya boca no da son. Soy cual hombre que no ha oído, no ha salido de su boca
sentido de continuo el dolor, mi mal será declarado, contristado, por mis faltas sereno. Empero mis adversarios, al contrario, están vivos por eso. Ellos mucho han aumentado, me han odiado, sin motivo ni razón. Los que alientan mal salario son contrarios, porque sigo el bien yo. Nunca tú me desampares, ni abandones, oh el eterno Señor. Oh poderoso Dios mío, si te pido, no te alejes de mí. Ven con prisa y con premura en mi ayuda. Oh Señor, tú mi salud. Amén. Aunque los azotes de la mano han caído en la disciplina del Señor sobre nosotros, el Señor no nos destruirá. El Señor nos restaurará por su mano poderosa. Él no apagará el pábilo primero, ni quebrará la caña cascada. Dios es misericordioso y clemente. Incline sus rostros para recibir la bendición del Señor. Señor y Dios Todopoderoso, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo y pongas en tu pueblo paz. Te ruego, oh Jehová, que bendigas a tu pueblo y que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Bendice a tu pueblo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy fin día de Señor. Amén.